Con profundo pesar tras el desenlace del litigio sobre la protección armada se tomó la decisión de retirar los tratamientos de Alteza Real y los títulos de Duque y Duquesa de Sussex a Harry y Meghan, así como los títulos principescos de sus hijos. En el sistema monárquico los honores y privilegios, incluida la seguridad financiada con fondos públicos, no son derechos automáticos sino concesiones condicionadas al servicio activo a la corona. Durante años la lucha pública más constante del príncipe Harry ha girado precisamente en torno a la seguridad. Ha sido una historia marcada por demandas judiciales, apelaciones y derrotas sucesivas. Perdió en el Tribunal Superior y volvió a perder en la apelación de mayo de 2025. Sin embargo, a través de una combinación de presión política sostenida, una carta privada dirigida al ministro del Interior y una nueva evaluación de riesgos por parte del Comité Ejecutivo de Seguridad para miembros reales y personalidades VIP, a comienzos de 2026 los titulares anunciaron un giro inesperado: protección policial armada automática cada vez que Harry pisara suelo británico. Desde el entorno de los Sussex la noticia se celebró como una reivindicación largamente esperada, una admisión oficial de que existían amenazas reales contra su seguridad y la de su familia. Pero los analistas constitucionales vieron algo mucho más inquietante. Tradicionalmente la protección financiada por el contribuyente siempre ha estado ligada al desempeño activo de funciones al servicio de la corona. Al obtener ese beneficio sin retomar obligaciones reales, Harry dejó al descubierto una anomalía que la institución ya no podía ignorar. Fuentes internas del palacio señalan que este episodio obligó al rey a actuar si miembros no activos podían exigir y recibir prerrogativas de rango sin asumir responsabilidades. Todo el sistema de honores corría el riesgo de desmoronarse. La ironía resulta evidente. Una medida pensada para facilitar visitas familiares ocasionales terminó convirtiéndose en el detonante de una exclusión definitiva. El comunicado del rey vincula explícitamente la retirada de títulos a este desenlace, presentándolo no como un castigo sino como una corrección administrativa lógica. Los honores reales, incluida la seguridad, no son derechos adquiridos sino concesiones revocables cuando dejan de cumplirse las condiciones que las sustentan. Quienes siguen este drama con un mínimo de conocimiento constitucional reconocerán de inmediato el paralelismo inquietante. A finales de 2025 el rey Carlos aplicó el mismo mecanismo frío y burocrático para despojar de manera irreversible a su hermano caído en desgracia, el príncipe Andrés, de su tratamiento de Alteza Real y de sus honores asociados. Lo que comenzó con la renuncia voluntaria de Andrés al uso del título de Duque de York y otras distinciones a mediados de octubre escaló rápidamente. El 30 de octubre el Palacio de Buckingham anunció la apertura formal del proceso de retirada y pocos días después, mediante cartas patentes, fechadas el 3 de noviembre de 2025 y publicadas en la Gaceta Oficial, se declaró que Andrés Mountbatten Windsor dejaba de ostentar y disfrutar del tratamiento de Alteza Real y de la dignidad titular de príncipe. Incluso sus rangos militares como el de vicealmirante fueron posteriormente anulados, reduciéndolo a un estatus de comandante retirado. Todo se ejecutó con eficacia administrativa, sin juicios, sin apelaciones y sin compensación alguna. El precedente es claro y despiadado. Andrés, príncipe de sangre nacido en el corazón mismo de los privilegios de la corona, no tuvo vía legal para impugnar la voluntad soberana. Un instrumento antiguo, las cartas patentes, bajo el gran celo bastó para convertir décadas de estatus real en irrelevancia inmediata. Se trata de una demostración clara del poder de la prerrogativa real, un ámbito al que los tribunales no pueden acceder y que ninguna jurisdicción extranjera está en condiciones de impugnar. Fuentes internas del palacio confirman que esta actuación rápida no nació de un simple escándalo mediático sino de una necesidad institucional. Cuando determinadas asociaciones o conductas dejan de ser compatibles con la imagen y la estabilidad de la monarquía, la corona actúa con firmeza para protegerse. Ahora ese mismo instrumento se ha aplicado a los Sussex. Los títulos de Harry, concedidos como obsequio de boda por su abuela la reina Isabel II en 2018, cuentan con una protección aún menor. No son derechos de nacimiento independientes sino extensiones de cortesía derivadas de su ducado. El reciente mensaje en vídeo del rey vincula de forma explícita la retirada de esos títulos al desenlace del litigio sobre la protección armada, presentándolo como una medida administrativa inevitable y no como una vendetta personal. Según diversas fuentes, el punto de inflexión fue la supuesta restitución de protección policial armada automática,
para Harry durante sus visitas al Reino Unido conseguida tras una intensa labor de presión, una solicitud privada al ministro del Interior y una nueva evaluación de riesgos por parte del Comité RAV. Permitir que miembros no activos de la familia real accedieran a beneficios financiados por los contribuyentes sin cumplir funciones oficiales amenazaba con derrumbar todo el sistema de honores condicionados. Lo que resulta especialmente inquietante para el entorno de Montecito es la ausencia de una defensa sustancial. La caída del príncipe Andrés estuvo rodeada de una controversia pública grave. La de Harry no presenta un estigma criminal comparable. Sin embargo, la lógica constitucional es la misma. Los privilegios son concesiones de la corona y pueden ser retirados a discreción del soberano. El mensaje resuena con claridad a ambos lados del Atlántico. Ninguna maniobra legal, narrativa mediática o vínculo familiar puede imponerse a la autoridad absoluta del monarca en materia de honores y dignidades. El precedente de Andrés no solo estableció el método, también fue una advertencia que no se atendió. Ahora el capítulo de los Sussex afronta la misma resolución implacable. La opinión pública británica y cada vez más la internacional ha girado de forma decisiva en contra de los Sussex. Foros en línea como los dedicados a la realeza en Reddit hierven de debates que diseccionan la disfunción familiar desde parientes, antes desconocidos, hasta el drama constante de Harry y Meghan, a quienes muchos señalan como una fuente principal de cansancio y división. La sensación dominante es de agotamiento. Años de titulares, reproches y una percepción de derecho adquirido han erosionado la simpatía inicial, transformándola en irritación generalizada. La posición de Meghan Markle ilustra este cambio con especial crudeza. A finales de 2025 encabezó listas colaborativas en línea de celebridades más impopulares, acumulando decenas de miles de votos, más de 59.000 según algunos recuentos, y superando incluso a figuras envueltas en polémicas mucho más graves. Aunque este tipo de clasificaciones refleja tanto la participación digital como la opinión real y fluctúa con el tiempo, su presencia constante en los primeros puestos revela una narrativa ya consolidada de figura compasiva a personaje visto como divisivo y centrado en sí mismo. El príncipe Harry no sale mejor parado, apareciendo con frecuencia en niveles similares de desaprobación. Las encuestas de YouGov de 2025 refuerzan esta tendencia en el Reino Unido. La valoración positiva de Meghan se mantiene en torno al 21%, con opiniones negativas que superan el 66% en los seguimientos más recientes. Harry registra cifras apenas algo mejores, con aproximadamente un 30% de favorabilidad frente a un 58% de rechazo. Estos porcentajes se han mantenido obstinadamente bajos, casi inalterables, pese a rumores ocasionales de reconciliación o novedades en materia de seguridad. La marca Sussex, que en otro tiempo se sostuvo gracias a la fascinación global y a una imagen de victimización percibida, hoy aparece desconectada del principio central de la monarquía, el deber y el servicio público. El mensaje de Carlos III llega en un momento calculado con precisión. La decisión firme de retirar títulos a miembros no activos que reclaman privilegios sin asumir responsabilidades encaja a la perfección con la idea de una monarquía reducida y funcional que el rey ha defendido desde el inicio de su reinado. Las encuestas reflejan un respaldo amplio a este tipo de orden interno, incluidas las consultas realizadas en 2025, donde una mayoría se mostró a favor de retirar los títulos a los Sussex, con un sentimiento dominante de que la situación había llegado demasiado lejos. Un público cansado del espectáculo permanente y deseoso de una institución moderna y enfocada parece más dispuesto a aplaudir que a protestar. No se percibe como revancha, sino como cierre, y el clima social sugiere alivio generalizado ante la sensación de que este capítulo por fin empieza a cerrarse. El camino hacia esta ruptura contundente se construyó a base de una cadena de errores de cálculo por parte del entorno de los Sussex, cada uno apoyándose en el anterior como un castillo de naipes al borde del derrumbe. Durante meses, incluso años, ciertos corresponsales especializados en la realeza difundieron un relato optimista sobre una supuesta mejora de las relaciones. Entre ellos destacó Charlotte Griffiths, editora colaboradora del Mail on Sunday, cuyas exclusivas a mediados y finales de 2025 hablaban de cumbres secretas, diálogos de alto nivel y una reconciliación auténtica. Se publicaron historias sobre asesores de ambas partes reuniéndose en Londres, sentando las bases para una comunicación regular, posibles actos conjuntos e incluso la sugestiva idea de una primera aparición pública compartida en 6 años.
También circularon rumores sobre el deseo de Harry de hacer reír más a su padre sobre un rey dispuesto a pequeños gestos en un contexto de preocupaciones por su salud y sobre encuentros breves pero significativos durante visitas al Reino Unido. Algunas versiones llegaban a presentar este escenario como la señal más clara hasta entonces de que Harry estaba dando pasos positivos para reintegrarse en el círculo familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo estos relatos optimistas se fueron diluyendo o recibieron discretos desmentidos desde fuentes de Buckingham sembrando dudas sobre su origen y fiabilidad. Observadores críticos, especialmente en comunidades digitales dedicadas a la realeza, detectaron rápidamente el patrón: promesas de grandes reencuentros que nunca se concretaban, simples convertidos en acontecimientos históricos y una sucesión de acuerdos inminentes que se desvanecían al examinarlos de cerca. La credibilidad de ese tipo de información quedó tocada cuando tras cada anuncio llegaban las negaciones oficiales o simplemente no ocurría nada. Aquellas supuestas ramas de olivo resultaron ser espejismos quizá inflados por fuentes interesadas o por un exceso de deseo pero incapaces de cerrar la brecha institucional que seguía ensanchándose. El punto culminante llegó con la batalla por la seguridad, una escalada que muchos consideran autoinfligida. Tras una derrota clara en el Tribunal de Apelación en mayo de 2025, cuando los jueces confirmaron de forma unánime que el enfoque personalizado del gobierno sobre su protección era legal, racional y libre de interferencias indebidas, Harry se negó a aceptar el fallo. Su equipo alegó que la exigencia de avisar con antelación suponía en sí misma un riesgo para la seguridad, pero el tribunal no encontró fundamento alguno en ese argumento. A partir de allí el conflicto dejó de ser una cuestión técnica para convertirse en el detonante final de una separación que vista en retrospectiva parecía ya inevitable. Sin desanimarse por las derrotas judiciales, Harry cambió de estrategia y optó por la presión directa en privado. En diciembre de 2025 envió una carta personal a la ministra del Interior Shabana Mahmood, solicitando una nueva evaluación integral de riesgos por parte del RAVEC, la primera revisión completa desde 2020. A comienzos de enero de 2026 los titulares estalaron con noticias de un supuesto avance decisivo: protección policial armada automática garantizada para sus visitas al Reino Unido tras una nueva valoración de amenazas. Desde el entorno de los Sussex se celebró como una reivindicación largamente esperada tras años de batallas legales, una confirmación oficial de los riesgos reales que enfrentarían Harry y su familia. Sin embargo, esa aparente victoria terminó siendo profundamente contraproducente. La protección armada financiada con fondos públicos siempre ha estado reservada a quienes desempeñan funciones activas al servicio de la corona. Al conseguir o dar la impresión de haber conseguido este privilegio de alto nivel sin retomar deberes reales, Harry puso en evidencia la contradicción constitucional que la monarquía ya no podía pasar por alto. Fuentes del palacio señalan que este fue el punto de inflexión definitivo. Si miembros no activos podían exigir y obtener los beneficios esenciales del rango mediante insistencia y gestiones privadas, todo el sistema de honores condicionados corría el riesgo de desmoronarse. La ironía es contundente: lo que comenzó como una búsqueda legítima de seguridad apoyada en amenazas documentadas y un episodio con un acosador acabó percibiéndose como una muestra de derecho adquirido. Los Sussex reclamaban las protecciones del estatus real mientras rechazaban sus obligaciones en un contexto aún marcado por críticas previas a la institución. Este empuje agresivo, lejos de generar buena voluntad, ofreció la justificación perfecta para una respuesta firme del monarca. Lejos de abrir una vía de reconciliación, la cuestión de la seguridad cerró todas las puertas. Un asunto que podía haberse gestionado en el ámbito familiar se transformó en una exigencia institucional ineludible. Al final, la sucesión de errores, desde relatos exagerados de reconciliación hasta maniobras legales persistentes, dejó al descubierto una desconexión profunda. Los Sussex parecían convencidos de que la presión mediática, la cobertura favorable y la perseverancia en los tribunales podían reconfigurar las reglas reales. Ocurrió lo contrario: reforzaron el principio inamovible de la monarquía según el cual los privilegios están inseparablemente ligados al servicio. El desenlace no fue un acceso parcial ni una paz negociada, sino una ruptura limpia e irreversible: títulos retirados, tratamientos eliminados y un capítulo clausurado de manera definitiva. Los títulos reales no son bienes, contratos ni activos intelectuales que puedan defenderse en los tribunales. Son expresiones puras de la gracia personal del soberano, concesiones otorgadas a su entera discreción, irrevocables en el instante en que esa gracia se retira.
Este principio se encuentra en el núcleo mismo de la Constitución británica, protegido por siglos de precedentes y por la doctrina férrea de la prerrogativa real. Los tribunales carecen de competencia para intervenir. La inmunidad soberana impide demandar al monarca en sus propias cortes sin consentimiento, un consentimiento que llama se concederá en cuestiones de honores y dignidades. El precedente de Andreu es la prueba moderna más clara, un príncipe de sangre despollado de títulos, afiliaciones militares y tratamientos en cuestión de días, sin apelaciones, sin audiencias y sin compensación alguna. La situación de Harry resulta aún más frágil. Su ducado fue un obsequio de boda concedido por Isabel II y el tratamiento de duquesa de Meghan deriva únicamente de esa concesión a su esposo. Los títulos principescos de los hijos regulados por las cartas patentes de 1917 y sus modificaciones se aplican solo a descendientes directos de miembros activos de la familia real en la línea de sucesión y bajo condiciones específicas. Una vez que los padres dejan de prestar servicio activo, esos tratamientos se disuelven automáticamente. El mensaje en vídeo del rey invoca esta realidad incontestable con precisión quirúrgica. Los honores y privilegios reales requieren servicio activo a la corona. Ninguna campana mediática especial de Netflix podcast, memorias superventas u opiniones favorables puede reescribir esa verdad constitucional. No existe atallo ni tribunal internacional ni corte estadounidense capaz de anularla. La puerta está cerrada, asegurada y la llave ha sido arrojada lejos. Para los Sussex no se trata de un tropiezo temporal sino de una separación constitucional final e irreversible. No hay vuelta atrás. En Montecito las consecuencias se expanden con una rapidez devastadora. Durante años la marca Sussex se sostuvo sobre la mística residual del estatus real, ese barniz de exclusividad que aportaban los tratamientos de duque y duquesa, a podcast, acuerdos con Netflix, proyectos de estilo de vida como As Ever y apariciones de alto perfil. Con esos títulos retirados oficialmente por decreto soberano, esa aura se desvanece de la noche a la mañana. En los pasillos del entretenimiento ya se murmura un distanciamiento acelerado. Grandes marcas y productoras comienzan a mostrarse reticentes a vincularse con figuras ahora constitucionalmente desautorizadas, percibiendo cualquier asociación como un riesgo innecesario en medio de una marea de publicidad negativa creciente. La situación se agrava por la imagen pública de Meghan Markle, consolidada a finales de 2025 como una de las celebridades más impopulares según rankings participativos que acumularon decenas de miles de votos, incluso por encima de personajes envueltos en polémicas mucho más graves. La percepción social se ha endurecido sin matices. Lo que antes podía venderse como un exilio comprensible hoy se interpreta como una insistente sensación de derecho adquirido y una desconexión evidente del espíritu de servicio público que la monarquía representa. A comienzos de 2026, no hay señales de reversión. Foros y medios amplifican el relato de una marca en declive terminal. El impacto financiero va mucho más allá de honorarios legales inmediatos. Hollywood funciona a base de percepción, equilibrio de poder y relevancia comercial. Pocas cosas erosionan esos pilares tan rápido como una lección pública e irreversible sobre la prerrogativa real. Agentes y ejecutivos, según se comenta, aconsejan tomar distancia para evitar contaminar futuros acuerdos. Aseguradoras revisan al alza el riesgo asociado a los Sussex debido a su historial de disputas de alto perfil. Oportunidades perdidas, colaboraciones canceladas, proyectos archivados e invitaciones menguantes empiezan a cuantificarse en millones mientras Archewell Productions navega un acuerdo de primera opción con Netflix claramente devaluado y se multiplican las dudas sobre la viabilidad de extensiones de estilo de vida como As Ever. Quizá lo más dañino sea la exposición de la fragilidad real del andamiaje comercial de los Sussex. Años de capitalizar la proximidad a la realeza para ganar relevancia quedan al descubierto como insostenibles sin los títulos que alimentaron el interés inicial. La decisión fija un giro narrativo definitivo de posibles actores de peso en Hollywood. Hay ejemplos aleccionadores de extralimitación. Donde antes la curiosidad o la empatía podían sostener el foco, la retirada de títulos asesta un golpe mortal a la credibilidad y empuja a un estatus de paria en una industria implacable con las ópticas negativas persistentes. El ecosistema hollywoodense tiene poca paciencia con quienes parecen ajenos a realidades legales y constitucionales básicas, y el caso Sussex pasa a ser el ejemplo por excelencia. Mientras el rey Carlos ejecuta el movimiento decisivo en la saga, el príncipe Guillermo permanece en segundo plano con una contención calculada.
Fuentes palaciegas describen su reacción al mensaje en vídeo del monarca como de satisfacción profunda más que de sorpresa, un desenlace largamente previsto consumado sin que él tuviera que alzar la voz. Desde Clarence House señalan que el equipo de Guillermo vea la escalada del conflicto por la seguridad y las exigencias de títulos como el catalizador perfecto obligaria a una claridad institucional sin arrastrar al futuro rey al barro del enfrentamiento público. Nada de esto es casual. Desde hace años Guillermo impulsa una monarquía más esbelta y contemporánea centrada en el servicio público, la responsabilidad fiscal y protocolos inapelables. La permanencia de miembros no activos reclamando el paquete completo de privilegios, incluida protección armada financiada por el contribuyente, constituye la mayor amenaza a esa visión. Al obtener seguridad automática en el Reino Unido sin retomar funciones reales, Harry, sin pretenderlo, proporcionó a Guillermo la justificación perfecta para una separación definitiva. La decisión del rey elimina por completo esa anomalía y despeja el terreno constitucional de cara al próximo reinado. Lo que refuerza especialmente la posición de Guillermo es la imagen pública que ha construido con paciencia y coherencia. Mientras Harry y Meghan han acaparado titulares a base de litigios, proyectos mediáticos y reproches públicos, Guillermo se ha mantenido firme en el cumplimiento del deber: inauguraciones de hospitales, iniciativas medioambientales, apoyo a la salud mental, todo ello realizado sin estridencias ni cuellas. El contraste no podría ser más marcado. Cuando finalmente se retiren los títulos a los Sussex, la percepción general tenderá a verlo como una necesaria labor de orden interno y no como una vendetta personal, precisamente porque Guillermo nunca ha parecido el impulsor directo de esa agenda. A puerta cerrada, asesores cercanos al príncipe de Gales habrían recibido la noticia con algo muy parecido a una victoria silenciosa. Una fuente senior describió el ambiente con una frase elocuente: adelante, pero que sea Carlos quien dé el mensaje. La estrategia resulta elegante y eficaz. Permitir que el soberano ejerza ahora el poder de la prerrogativa establece un precedente inquebrantable para el futuro. Para cuando Guillermo ascienda al trono, la cuestión Sussex será ya historia antigua. Los títulos habrán desaparecido. Los privilegios estarán revocados sin vuelta atrás y cualquier simpatía residual hacia la pareja se habrá disipado en gran medida por sus propias decisiones. Esta limpieza constitucional preventiva también protege a la joven familia de Guillermo. La pérdida de los tratamientos principescos de Archie y Lilibet los alinea con el mismo protocolo simplificado que regirá para los hijos de Guillermo y Catalina. No hay títulos automáticos para quienes no prestan servicio activo. El movimiento refuerza un principio claro: el rango real se gana a través del deber, no se hereda solo por nacimiento ni se exige mediante litigios. Es una convicción que Guillermo ha sostenido durante años y que ahora su padre ha dejado asentada, destinada a marcar el carácter de su reinado. A menudo se acusa a la monarquía de estar desconectada de su tiempo. La gestión sutil de este momento por parte de Guillermo demuestra lo contrario. Ha transformado una posible fractura familiar en una muestra de fortaleza institucional, emergiendo no como un hermano vengativo, sino como un custodio sereno de una monarquía preparada para el siglo XV. Cuando la corona finalmente recaiga sobre él, el camino estará despejado, la institución será más ligera y su autoridad no admitirá cuestionamientos. Todo gracias a una victoria silenciosa lograda entre bambalinas. Mientras otros buscaban el foco y elevaban el tono, el mensaje del rey Carlos va más allá de la retirada de títulos. Marca el final definitivo del experimento Sussex de una realeza híbrida. Lo que comenzó con esperanza y fascinación global concluye con claridad constitucional. El servicio define el privilegio y no al revés. La familia real sale de este episodio unida, depurada y orientada hacia el futuro. Los Sussex pasan plenamente a la vida privada sin títulos ni prerrogativas, con buenos deseos, expresados pero sin vía de retorno. Para una monarquía que navega la modernidad se trata de una tarea de orden interno tan implacable como necesaria. Esta noche los muros del palacio guardan silencio, la tormenta ha pasado y la institución perdura fortalecida por haber trazado una línea clara.